Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos aquí a Tu Cuerpo, al informativo saludable de Telesur. Soy Arani Flores, qué gusto acompañarles. Estamos listos para este recorrido informativo en materia de salud. En las profundidades del estómago humano vive una bacteria que logra sobrevivir al ambiente más hostil. Es la Helicobacter pylori, una de las principales causas de úlceras gástricas y un factor de riesgo asociado a enfermedades graves como el cáncer gástrico, por ejemplo. Según la Organización Mundial de la Salud, esta bacteria afecta a más del 50% de la población mundial. Hoy en nuestro programa exploraremos cómo actúa, qué síntomas produce y cuáles son los tratamientos más efectivos para combatirla. Antes, les invito, como siempre, a conocer en nuestros breves lo que ha ocurrido recientemente en el ámbito de la salud. Aquí lo tienen. Investigadores españoles descubrieron la importancia de las dosis y duración de los inhibidores de la bomba de protones, una proteína especializada localizada en las células parietales del estómago. Esto en el tratamiento para erradicar la bacteria Helicobacter pylori que propicia el desarrollo de úlceras y cáncer de estómago. En el estudio se encontró que dosis altas y tratamientos más largos son efectivos. Estos procedimientos de 14 días con dosificaciones altas de medicamentos como el omeprazol para reducir la cantidad de ácido gástrico mostraron mejores resultados en la erradicación de la bacteria, especialmente en combinación con algunos antibióticos. También las terapias con cócteles de 4 medicamentos, incluyendo inhibidores de la bomba de protones, antibióticos y bismuto, fueron generalmente más efectivas que las terapias triples. Los tratamientos más cortos, por ejemplo de 7 días, fueron menos efectivos en erradicar el referido bacilo. Estos hallazgos permitirán a los médicos elegir la medicación más adecuada para cada paciente, aumentando las posibilidades de éxito en la erradicación del Helicobacter pylori. Un nuevo análisis europeo reveló que la adherencia al tratamiento es fundamental para erradicar la bacteria Helicobacter pylori. Aunque el método para eliminar esta bacteria es efectivo, según estadísticas del estudio, muchos pacientes no lo completan debido a efectos secundarios, alergias o simplemente porque olvidan tomar los medicamentos y tienen muchas menos probabilidades de eliminar la bacteria, lo que aumenta el riesgo de complicaciones a largo plazo. En el estudio subrayó la importancia que los pacientes sigan al pie de la letra las indicaciones de su médico al iniciar un régimen contra el Helicobacter pylori. Asimismo, se destacó la necesidad de educar a los portadores de este bacilo y de abordar los factores que pudieran dificultar la adherencia, como los efectos secundarios y su duración. En Procesos en Salud les contamos que los métodos de diagnóstico para detectar la Helicobacter pylori en el tracto intestinal son variados y se dividen en pruebas invasivas y no invasivas. Aquí detallamos los principales. Métodos de diagnóstico para Helicobacter pylori. Para el diagnóstico de Helicobacter pylori se emplean diversos métodos, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Métodos invasivos. Estos métodos requieren una endoscopia, un procedimiento que permite visualizar el interior del estómago. Prueba rápida de ureasa. Se toma una pequeña muestra de tejido durante la endoscopia y se coloca en un medio especial. Si está presente el Helicobacter, la enzima ureasa que produce la bacteria descompone la urea, cambiando el color del medio. Es una prueba rápida y sencilla. Histología. La muestra de tejido se tiñe con una tinción a base de nitrato de plata llamada Wharton Stary y se examina al microscopio para detectar la presencia de la bacteria. Cultivo. La muestra se coloca en un medio de cultivo llamado agar-sangre para permitir que la bacteria crezca y se identifique. Métodos no invasivos. Estos métodos son menos invasivos y pueden realizarse sin endoscopia. Prueba del aliento con urea. Se ingiere una pequeña cantidad de urea marcada con un isótopo de carbono. Si está presente el Helicobacter pylori, la bacteria descompone la urea y se produce dióxido de carbono marcado,
que se detecta en el aliento. Análisis de heces. Se buscan antígenos de la bacteria en las heces. Análisis de sangre. Se detectan anticuerpos contra la bacteria Helicobacter en la sangre. Esta prueba es útil para detectar una infección pasada, pero no siempre indica una infección activa. A continuación les presentamos las fechas a escala global más resaltantes de esta semana en materia de salud. Efemérides de la semana. 24 de enero, Día Mundial del Síndrome de Moebius. Enfermedad neurológica extremadamente rara que afecta a 1 de cada 500.000 recién nacidos. Esta condición, descubierta por Paul Julius Moebius a finales del siglo XIX, caracteriza por la parálisis facial y la falta de movimiento ocular, limitando significativamente la calidad de vida de quienes la padecen. Y ahora te pregunto, ¿sabías que puedes tener Helicobacter pylori sin siquiera darte cuenta? Puede causar síntomas tan comunes como dolor estomacal, acidez y náuseas, pero también permanecer silenciosa durante años. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué papel juegan los antibióticos? ¿Y por qué su resistencia es un problema creciente? Todo esto y más después de la pausa. Ya venimos. De vuelta en el informativo saludable de Telesur, la Helicobacter pylori no solo sobrevive, sino que prospera en el ambiente ácido del estómago, gracias a una enzima especial que neutraliza ese ácido. Se transmite principalmente por agua y alimentos contaminados y sus efectos van desde simples molestias gástricas hasta graves enfermedades. Hoy exploramos sus causas, los síntomas que no debes ignorar y las opciones de tratamiento disponibles en nuestro tema central. Helicobacter pylori es una bacteria que coloniza la mucosa gástrica humana. A pesar de ser un microorganismo, no es un recién llegado en la historia de la humanidad. Se estima que coevolucionó con el ser humano durante miles de años. Su capacidad para sobrevivir en un ambiente tan hostil se debe a diversos mecanismos, como la protección de enzimas que neutralizan la acidez estomacal. El Helicobacter pylori es una bacteria que se sitúa en nuestro estómago, en el interior, en la mucosa. Es como una especie de espiral, y es como si se atornillase allí en la mucosa, y a veces produce síntomas y a veces no. La forma exacta en que se contagia de este microbio aún no se conoce por completo, pero se cree que la vía fecal-oral es una de las principales. Esto significa que puede transmitirse de persona a persona. Algunos factores de riesgo para contraerlo son consumir agua no tratada o contaminada con heces y consumir alimentos infectados, especialmente si no se lavan adecuadamente. Sin embargo, lo que más se acepta es que una persona, después de haberlo eliminado por las deposiciones, tenga algo de contaminación en sus manos y esa contaminación termine haciéndola directamente otra persona, lo que se conoce como la transmisión orofecal. Muchas personas infectadas no presentan síntomas. Sin embargo, cuando aparecen, los síntomas más comunes incluyen dolor abdominal, sensación de ardor en el estómago y, especialmente cuando este está vacío, se producen náuseas, pérdida de apetito, hinchazón y eructos. La infección por Helicobacter pylori se asocia con diversas enfermedades gastrointestinales, entre las que destacan gastritis o inflamación del revestimiento del estómago y úlceras pépticas, es decir, llagas abiertas en el revestimiento del abdomen. Realmente está asociado con el riesgo de cáncer gástrico. El porcentaje es aproximadamente 1 a 2% de personas con Helicobacter pylori pueden desarrollar cáncer gástrico. Pero no solamente es tener Helicobacter pylori, sino también está asociado con el consumo excesivo de sal, factores genéticos, comidas ahumadas, etc.
Esta enfermedad se convirtió en un importante factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. Aunque no todas las personas infectadas desarrollarán esta patología, la relación entre ambas entidades está bien establecida. El Helicobacter pylori desencadena una serie de eventos que pueden conducir también a la inflamación persistente en el revestimiento del estómago, lo que daña las células y puede conducir a cambios genéticos. Metaplasia, un proceso en el que la inflamación crónica puede causar que las células sanas se transformen en anormales. Displasia, las células metaplásicas pueden producir cambios adicionales que las hacen más propensas a convertirse en cancerosas. Inmunosupresión. Esta infección por Helicobacter pylori puede suprimir el sistema inmunológico, lo que dificulta la eliminación de células cancerígenas y producción de toxinas, las cuales dañan las células del estómago y debilitan la barrera mucosa. El tratamiento del Helicobacter pylori vamos a dejar primero estipulado. Hace tiempo se inició con que eran 7 días, después que eran 10 días y ahora ya sabemos que tienen que ser 14 días de tratamiento. Para muchas personas resultará 14 días mucho tiempo, pero realmente es el tiempo que se ha visto que funciona mejor para poder erradicar la bacteria. El tratamiento para la infección por Helicobacter pylori consiste en una combinación de antibióticos y medicamentos encargados de reducir la producción de ácido en el estómago. La elección de la medicación específica dependerá de la sensibilidad de la bacteria a los antibióticos y de las características del paciente. Tratarlo es fundamental para prevenir complicaciones a largo plazo. Tenemos varios alimentos que deberíamos evitar, que serían aquellos que podrían resultar más irritantes o darle más trabajo digestivo al estómago. Por un lado, se recomienda eliminar o restringir durante el periodo de tiempo que dure ese tratamiento y hasta evitar los síntomas de gastritis, los cítricos, porque resultan irritantes. Tendríamos que eliminar también el picante. Las bebidas que contengan cafeína o cualquier otro tipo de excitante. A modo de prevención, una buena higiene en la que se contemple lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de ir al baño o antes de manipular alimentos. Consumir agua potable, segura y tratada. Asegurarse que los alimentos estén bien cocidos, especialmente la carne y los mariscos. Promover el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas ayudará a evitar una infección estomacal de este tipo. Aunque esta afección puede causar una variedad de problemas de salud, gracias a los avances en el diagnóstico y tratamiento, puede ser erradicada con éxito en la mayoría de los casos. Además de seguir los tratamientos médicos al pie de la letra, hay acciones cotidianas que pueden marcar la diferencia en tu salud digestiva. Por ejemplo, mantener una buena higiene personal es fundamental. Aquí les dejamos algunas recomendaciones relacionadas con hábitos de vida y cuidado personal para evitar complicaciones o recaídas. A pesar de que se sospechaba de la existencia de una bacteria en el estómago desde hace mucho tiempo, no fue sino hasta la década de 1980 que los científicos australianos Barry Marshall y Robin Warren lograron aislar y cultivar el Helicobacter pylori. Este descubrimiento revolucionó la comprensión de las úlceras pépticas y les valió el Premio Nobel de Medicina en 2005. El Helicobacter pylori es un virus muy resistente. Vive en un ambiente hostil, el estómago, donde los ácidos son extremadamente fuertes. Para sobrevivir, produce una enzima llamada ureasa, que neutraliza la acidez creando un microambiente alcalino a su alrededor. Las pruebas arqueológicas sugieren que esta bacteria ya estaba presente en los antiguos egipcios. Aunque la infección por Helicobacter pylori es muy común, no todas las personas desarrollan síntomas. De hecho, muchos portadores asintomáticos viven con la bacteria durante toda su vida.
Hacemos una breve pausa, pero no se despegue de su pantalla. Al volver, en nuestra nota positiva les contamos sobre un interesante estudio que analizó durante 8 años la resistencia de la Helicobacter pylori en casi 3.000 pacientes. Las conclusiones son alentadoras. En los últimos años se ha registrado una disminución en la resistencia a los antibióticos más comunes. Le contamos en breve. De vuelta en Guía tu Cuerpo, la erradicación de la Helicobacter pylori mediante el uso de antibióticos es una práctica clínica habitual. Sin embargo, la resistencia a estos medicamentos representa un desafío creciente. La buena noticia es que investigadores descubrieron que la bacteria ha disminuido su resistencia en comparación con años anteriores. Aquí le contamos. Un equipo de investigación en China ha llevado a cabo un estudio retrospectivo de cohortes de 8 años para evaluar la resistencia a los antibióticos del Helicobacter pylori en pacientes con diversas patologías gástricas. La investigación publicada en Scientific Reports analizó datos de casi 3.000 pacientes. Los científicos compararon la potencia bacteriana entre diferentes grupos de edad, sexo y con distintos antecedentes de tratamiento. El objetivo principal era desarrollar modelos predictivos que permitieran identificar a los pacientes con mayor probabilidad de presentar cepas bacterianas resistentes e identificar los factores que aumentan su riesgo. Actualmente las terapias de erradicación de Helicobacter pylori constan de 3 o 4 fármacos que se toman de manera simultánea. Además, los periodos de tratamiento se han duplicado en los últimos años, siendo los actuales de unos 14 días. Y esto acarrea grandes problemas tanto a corto como a largo plazo. A corto, por la acción directa que tienen los antibióticos sobre nuestra salud. Los resultados del estudio son alentadores. Comparando los últimos años con los anteriores, se observó una disminución en la resistencia de la bacteria a los antibióticos. Sin embargo, aún hay una proporción significativa de bacterias resistentes, especialmente a la claritromicina y levofloxacina. Los investigadores descubrieron que algunos factores como tener gastritis atrófica, haber tomado medicamentos para el estómago o ser mayor aumentan las posibilidades de tener una infección por este germen. Para llegar a estas conclusiones se emplearon una serie de métodos y técnicas de investigación para los cuales se seleccionó a un grupo de pacientes con lesiones mucosas gástricas y se compararon los resultados de las pruebas de resistencia a los antibióticos entre diferentes subgrupos. Se recopilaron datos sobre las características de los pacientes como la edad, el sexo, el tipo de lesión gástrica, el historial de tratamientos previos y los resultados de las pruebas de sensibilidad a los antibióticos. Los datos obtenidos en este estudio podrían contribuir a la actualización de las recomendaciones actuales para el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori. Sin embargo, es importante continuar monitoreando la evolución de los patrones de resistencia para garantizar la eficacia de los métodos a largo plazo, el éxito del tratamiento y prevenir complicaciones. En la medicina natural para el buen vivir vamos a conocer las bondades de los probióticos, microorganismos beneficiosos que al añadirse a la microbiota otorgan efectos protectores a la salud. Estudios sugieren que los probióticos pueden mejorar los síntomas cuando se presenta la infección por Helicobacter pylori. Los probióticos son microorganismos beneficiosos para nuestra salud. Estos microbios benéficos, como bacterias y levaduras, se encuentran naturalmente en algunos alimentos fermentados y también se añaden a muchos productos alimenticios y suplementos. Al consumirlos, estos microorganismos colonizan el intestino, ayudando a mantener un equilibrio saludable de bacterias. Principalmente fortalecen el sistema digestivo, protegiéndolo de bacterias dañinas y mejorando la digestión.
Los probióticos interactúan con el complejo ecosistema de microorganismos que ya vive en el intestino, conocido como microbiota. Al aumentar la cantidad de bacterias beneficiosas, ayudan a mantener un equilibrio saludable en esta comunidad microbiana. La ciencia nos indica que los probióticos suelen ser efectivos evitando los efectos secundarios de estas terapias de erradicación, es decir, que pueden tener un efecto beneficioso en el tratamiento. Además, los probióticos parecen aumentar la tasa de erradicación del Helicobacter pylori en parte por la producción de sustancias antimicrobianas o la competencia que tienen con esta bacteria por la colonización y la supervivencia. Alivian la inflamación gástrica causada por la infección y reducen los efectos secundarios al combinarse con antibióticos. Los probióticos pueden ayudar a disminuir los efectos adversos de estos tratamientos, como la diarrea. Existe una gran variedad de probióticos, entre los que destacan los lactobacilos, bifidobacterias y Saccharomyces. Cada uno de ellos se clasifica por especie, género y cepa. Los probióticos modulan la respuesta inmunitaria intestinal mediante la interacción directa con las células inmunes locales, favoreciendo un estado de homeostasis inmunológica. El género bacteriano Bifidobacterium, común en productos lácteos fermentados, ha demostrado una potente actividad anti-Helicobacter pylori en estudios de laboratorio y en pruebas con modelos animales y humanos. Estos microorganismos inhiben el crecimiento de la bacteria y evitan que se adhiera a las paredes del estómago. Otras especies como Lactobacillus acidophilus y Bacillus subtilis han mostrado propiedades similares. Y en medio de este recorrido hacemos como siempre nuestra parada en México para mostrarles un pequeño adelanto de la entrevista especial de Aiza García. Un tabaquismo importante durante el embarazo va a disminuir el aporte de oxígeno al bebé y esto puede contribuir a un bajo peso, entonces sí sería un factor que va a contribuir a que tenga estas cuestiones de trastornos de la atención. Ponemos punto final a esta nueva emisión de Guía Tu Cuerpo. Como siempre les decimos, ahora puede encontrarnos en las plataformas digitales y redes sociales, @Guía Tu Cuerpo _Telesur en Instagram, @Guía Tu Cuerpo TLS y @JFlores TLSur en X. También recibimos sus mensajes a través del correo guiatucuerpo@telesurtv.net. Además, puede seguirnos y ver nuestras emisiones anteriores en nuestro canal de YouTube. Soy Arani Flores, cuídese y nos vemos la próxima semana. ¡Qué gusto!